Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Ponemos el foco en la inmigración. Es un fenómeno verdaderamente antiguo, tanto como la humanidad, pero ha pasado en las últimas décadas de ser un asunto puramente de gestión social o de solidaridad a convertirse en uno de los elementos centrales que condicionan la acción política y también los equilibrios de poder en numerosas zonas del planeta. Es un campo de batalla, simbólico por un lado, pero también real, porque con él se cruzan sensaciones como el miedo, la identidad, la economía y la soberanía que muchos temen perder. El último ejemplo es lo que ha sucedido en las elecciones de Japón, donde los partidos más duros contra la inmigración han logrado un avance notable. Son un síntoma de un mal que aqueja las relaciones internacionales desde hace tiempo. En el caso de Japón, por su singularidad, es verdaderamente interesante hablar de ello, porque tradicionalmente ha sido una sociedad cerrada, homogénea, construida sobre un sentido de la identidad cultural muy característico, pero al final tiene una presión demográfica, una demografía a la baja contra la que es muy difícil luchar. Se han relajado algunas de las necesidades y de los requisitos que había sobre la mesa para poder irse a vivir allí, y se ha abierto las puertas a la inmigración, y eso ha fomentado en algunas fuerzas más extremas un discurso xenófobo dirigido, por ejemplo, también contra ciudadanos chinos con capacidad económica adquisitiva, a quienes estos partidos extremistas acusan de comprar Japón con dinero del Partido Comunista en Pekín, con una retórica de invasión silenciosa que ha calado especialmente en zonas rurales, especialmente en el electorado más envejecido, que además es muy numeroso en el caso de Japón. Esto refleja una nueva fase en ese discurso antimigratorio global que no tiene solo en Japón, ni mucho menos sus exponentes. Hay muchos y algunos muy cercanos, los tenemos en Europa sin ir más lejos. Es un componente geopolítico sin duda el que tiene ahora mismo la inmigración, porque para muchos es un caballo de Troya de potencias extranjeras. En el caso de Europa, la inmigración lleva siendo años un argumento de elecciones, un vector fundamental en los comportamientos electorales, pero también por reacción a las estrategias de los gobiernos. De hecho, no hay más que ver cómo en Alemania el gobierno conservador, pero en coalición, ha tenido que ir plegándose paulatinamente a una retórica más conservadora de la inicialmente pronunciada, porque hemos visto cómo alternativa para Alemania tiene cada vez más apoyos, precisamente basándose en un discurso anti-inmigración. La AfD era marginal hace una década, pero hoy las encuestas, especialmente en el este, hablan de un avance prácticamente irreversible en su empeño de articular el discurso migratorio como eje central de la política alemana. Y lo mismo ocurre en Francia, donde sabemos que Macron intenta alcanzar acuerdos simbólicos como el que ha alcanzado en Reino Unido para quitar fuerza a los argumentos del Frente Nacional, o como quiera que se llame la agrupación que la familia Le Pen tiene en su momento. Los acuerdos de Reino Unido responden a esa necesidad de neutralizar el discurso lepenista más que a otra cosa. O tenemos el caso de Polonia, que es un bastión verdaderamente fundamental en el caso de la resistencia hacia las amenazas que vienen del este, pero que también hace de la defensa de las fronteras ahora mismo un estandarte, porque consideran que las amenazas híbridas que llegan desde Bielorrusia incluyen la de la migración, y por eso hay derivas secundarias de grupos que actúan en caliente, con devoluciones, campamentos sin acceso humanitario, una situación bastante compleja. Pero la inmigración al final se convierte en un terreno de disputa cultural, ideológica y geopolítica. Sin embargo, no podemos olvidar que es algo inherente al ser humano y a nuestra evolución como especie y como constructores de culturas y de civilizaciones. Ahora mismo la deriva que nos está llevando y hacia dónde está yendo la implicación geopolítica de la migración hace que el migrante deje de ser un ser humano con derechos y se convierta en un símbolo. Pero como digo, la migración no es una excepción, ni mucho menos es correspondiente solo a esta época que vivimos, es la norma. Somos una especie migrante, y Europa, el viejo continente hoy preocupado, como vemos, por cerrar sus fronteras, nace del movimiento de pueblos, oleadas sucesivas de desplazamientos desde África,
desde el Levante, desde Oriente Medio, desde Anatolia, y esa es nuestra historia, queramos reconocerlo o no. Los imperios que han sostenido la evolución tanto cultural como civilizatoria de Occidente, los griegos, los romanos, han basado en las migraciones y los movimientos de los pueblos toda su esencia. Japón mismo, esa nación que hoy mira con recelo a los inversores extranjeros, no es ajena a la migración. ¿Qué es Japón? Pues el producto de las migraciones desde la costa china, que desplazaron de forma masiva a los Jomon originales y a los Ainu para configurar una nueva cultura que con el largo de los años, con el pasar de los años, ha ido sintetizando esa riqueza cultural que tiene Japón, pero que no habría surgido, por lo menos no como es hoy, si no hubiera habido ese proceso migratorio. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos no es cómo frenar la migración, porque no vamos a poder, sino cómo gestionarla con seguridad, con humanidad, con dignidad para quienes migran, porque todos hemos sido antes, en una cercanía mayor o menor, migrantes. Es evidente, incluso dentro de los mismos países, pero no solo, ni mucho menos. En última instancia, la forma en la que las sociedades gestionen la migración va a decir mucho de nosotros mismos y del proceso de civilización que sigamos construyendo, más allá de fronteras, de discursos. Todos, como digo, nuestras genealogías somos migrantes. No hay más que recordar la finura diplomática del canciller alemán al visitar a Trump recientemente en el despacho Oval, regalándole la partida de nacimiento de su abuelo en Alemania, en Baviera, enmarcada, porque Trump es inmigrante, aunque no le guste, aunque prefiera traicionar a los que, como su abuelo bávaro, buscaron una vida mejor fuera de sus fronteras. Pero es evidentemente poner puertas al campo, vamos a fracasar, así que, como no lo podemos evitar, hagámoslo bien, hagámoslo de forma correcta. Vamos a hacer una parada, un alto en el camino. A la vuelta, titulares de geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía.